Ayacho kuna panaykuna imaynallan kashankichis kunapunki chuchis serqemitakuna. Iman serqemitakuna. Serqemitakuna significa declinación. O sea, hoy día vamos a hacer acerca de la declinación. ¿Qué será para ustedes declinación? Declinación es posponer sufijos a una raíz lexical de una palabra. Pueden ser estos sustantivos, pronombres, adjetivos, adverbios. ¿Ya? Muy bien. Entonces, empecemos. Dice que es suticha. ¿Qué es para ustedes suticha? Caso nominativo. Siguiente caso. Kake. Caso genitivo. Siguiente. Koku. Caso dativo. Siguiente. Chataku. Caso acusativo. Siguiente. Wagyag. Caso vocativo. Y el siguiente, que es sutincha, significa caso ablativo. ¿Ya? Entonces, profe, ¿cómo puedo declinar, pues? Cuando usted trabaja el caso nominativo, no se le agrega ni un sufijo. Ejemplito, profe, mire. Si yo pongo aquí, wasi, observen, wasi, se queda así, tal como está. Wasi, wasi, ¿qué significa? Casa. Nominativo, solamente nombra, designa, ¿ya? Listo. Kake, caso genitivo. El caso genitivo marca pertenencia. ¿Qué marca? Pertenencia. Entonces, si yo pongo aquí wasi, tienes que agregar el sufijo ku. Cuando el sustantivo termina en vocal, ¿qué tienes que agregar? Sufijo ku. Cuando termina el sustantivo en vocal. Y cuando, profe, cuando termina en consonante, le agregas pa. Cuando termina en consonante el sustantivo, le agregas pa. Para que diga de la casa. Pertenencia. ¿Ya? Muy bien. Siguiente. Dice koku. Koku es caso dativo. ¿Qué es? Koku, caso dativo. Muy bien. Entonces, ¿qué hago, profe? Miren, le pongo la raíz que es wasi. ¿Ya? Como dice, dativo de dar, será pues paj, wasipaj, para la casa. ¿Ya? Wasipaj, para la casa. Muy bien. Siguiente, chataku. ¿Qué es chataku? Chataku significa caso acusativo. Entonces, le colocamos el sufijo ta. ¿Qué le colocamos? El sufijo ta. ¿Qué significa? A, al, la. Eso significa el sufijo ta. Entonces, wasita, acusativo. ¿Qué es wagyag? Wagyag significa vocativo. Wasi. Simplemente colocamos un signo de interrogación o admiración. ¿Ya? O exclamación también llamada. ¿Listo? Listo. Vamos a sutincha. ¿Qué es sutincha? Sutincha es el caso ablativo. Es el caso que tiene varios sufijos. Mire, si yo pongo aquí wasi, miren, wasi, a ver, vamos a agregar otro wasi más. Wasi, 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 wasi. ¿Qué sufijos utiliza? Los siguientes sufijos. Mire, cuando digo pi, wasipi, significa en la casa. ¿Ya? Siguiente, wasiwan, con la casa. ¿Ya? Siguiente, a ver, ¿cuál sería? Wasinta. Wasinta. Cuando termina en vocal el sustantivo, se le agrega esto. Pero, profe, ¿qué pasa si termina en consonante? Si termina en consonante, agregas así. Agregas ninta. Por añasninta, atojninta. ¿Ya? Ñanninta. Ejemplo, cuando termina el sustantivo en consonante, le agregas ninta. Pero en este caso termina en vocal. Como termina en vocal, le agregas solamente inta. ¿Ya? Muy bien. Ya tenemos dos casos. Isque, ¿ya? Siguiente. ¿Cuál será el siguiente sufijo? El siguiente sufijo es man.
man. Profe, ¿qué significa wasiman? Hacia la casa. A la casa. ¿Ya? Más que todo, lo que es dirección hacia la casa. Siguiente. ¿Qué sufijo más puedo agregar? Muy bien, manta. Manta. ¿Qué significa wasimanta? Wasimanta significa de la casa o desde la casa. ¿Ya? Kusa. Siguiente sufijo, profe. Miren. Wasi. Si yo pongo cama, será pues wasikama. Entonces, ¿qué significa? Hasta la casa. ¿Ya? Wasikama, hasta la casa. Profe, otro sufijo más. A ver, wasi. Por causa de la casa, causa. Wasi raiku. Wasi raiku significa por causa de la casa. ¿Ya? Wasi raiku por la casa. Es una causa. ¿Ya? Siguiente. Mana wasi wan. Mana wasi wan significa sin la casa. ¿Estamos? Sin la casa. Entonces, un breve repaso vamos a hacer acerca de las declinaciones. Nominativo, wasi. Genitivo, wasi. Dativo, wasipa. Acusativo, wasita. Vocativo, wasi. Wasi. Ablativo, wasipi. Wasiwan. Wasinta. Wasiman. Wasimanta. Wasikama. Wasiraiku. Y mana wasiwan. Profe, si quiero hacer con los animales, también puedes hacer con los animales. A ver, observe. Michi. Si yo lo reemplazo esto, Michi. Michi, del gato. Michipa, para el gato. Michita, el gato, al gato. Michi, como una pregunta. Michip, en el gato. Michiwan, con el gato. Michinta, por el gato o mediante el gato. Michiman, hacia el gato. Michimanta, desde el gato. Michikama, hasta el gato. Michiraiku, por el gato. Mana michiwan, sin el gato. Chaynatan cancunas que troanaquichis. Que me se emitakuna. Profe, ¿para qué me sirven pues estas declinaciones? Estas declinaciones te sirven para que tú puedas construir oraciones. ¿Ya? Para poder construir oraciones. ¿Dónde trabaja esto? Trabaja todo ello en el objeto. Ejemplo, noka michiwa purini. Kan wasij jepampi tianki. Otro ejemplo, wasipa. Noka wasipa rantini. Otro, wasita. Kan wasita ruanki. Wasipi, kankuna, wasipi, takinkichis. Profe, con wasiwan, paikuna, wasiwan, pujanku. De esa forma tú puedes hacer más oraciones. Para eso necesitamos ¿qué? Aprender la declinación. Si no tenemos claro lo que son las declinaciones, vamos a estar pues confundiendo muchas cosas en nuestro idioma quechua. Ya, guayataicuna, panaicuna. Ahora les voy a dejar una pequeña tarea para que ustedes puedan realizar en esta estructura. Recuerden, cuando un sustantivo termina en vocal, pasa esto. Pero cuando termina en consonante un sustantivo, tienes que agregar en dos casos esta y esta. Solamente dos variantes que tenemos, ¿ya? Muy bien. Iskay, kinsa, tawa, pisca, sojta. Con las 6 palabras ustedes tienen que trabajar de esta forma para que ustedes tengan claro y preciso lo que es este ejemplo. Miren, primer ejemplo. A ver, Amaru. Amaru es serpiente. Siguiente, orco. Orco es cerro. Siguiente, cuchi. A ver, siguiente puede ser guasa. Guasa es espalda. Siguiente, warmi. Siguiente, ato. Ato.
Ya wayqikuna, panaykuna, éxito me lo tienen que trabajar. ¿Cómo hago, profe, con el ato? Miren. Ato. Ato. Pa. ¿Por qué? Porque tienen consonante. Ato. Pa. Ato. Ta. Ato. Ato. Pi. Ato. Juan. Ato. Ninta. Ninta. Ato. Man. Ato. Manta. Ato. Kama. Ato raiku, mana atojuan. Chaynatan kankuna llank'anaykichis, ¿ya? Wayqikuna, panaykuna, nuqawanqa chaykamaya. Kayta allinta yachankichis, chayqa allinta qhaswasiminchista rimankichis. Kaykunawan ama hina kankichischu, llank'ankichis. Tuparanchis kama.